Habla sobre un anuncio homogéneo de 200 libras pende de una junta de rótula en O y los cables AB y BC. Determinen la fuerza de los cables. Yo no trabajo tanto la computadora para la resolución de los ejercicios porque es mucho más lento, ¿verdad? No tengo una tablet, algo táctil como para poder resolver. Entonces lo que yo hago es cambiar de, de escena donde yo trabajo con el ejercicio en una hoja para poder mostrarlo y poder ver. Entonces en este caso voy a dejar de presentar este enunciado, que sería el enunciado. Tenemos las dimensiones, dice solamente que el peso es de 120 libras y que esto es una rótula que está en el punto O, que sería el origen, y pide determinar el valor de las tensiones en los cables, ¿verdad? Y las fuerzas, las reacciones no pide, pero solamente las tensiones en los cables. Entonces voy a dejar de presentar y voy a pasar a, en este caso, un momentito. Quiero saber si todos pueden ver el cuaderno que estoy presentando o es necesario que cambie de dirección. No sé si está recto o está invertido. Si alguien me puede escribir, ¿se ve de manera correcta o está invertido? Porque creo que a veces tira invertido. Ok, bien. Cualquier cosa, si necesitan alguna indicación o quieren volver a leer el temario, no tengan ningún inconveniente en interrumpirme, ya sea en el chat o ya sea con el audio, ¿verdad? De repente yo puedo estar resolviendo el ejercicio y no veo, no leo lo que escriben en el chat, pero pueden hablar directamente sin ningún problema para interrumpirme, ¿verdad? Bien, voy a tener acá a mano mis cosas. El ejercicio pide determinar el valor de las tensiones que nosotros tenemos, que serían la tensión AD y la tensión BC, que serían las dos tensiones que están actuando, una en el medio del tablero y en el otro en el extremo del tablero. La condición es que esto sea una rótula. La característica de una rótula o de un vínculo tipo rótula es que permite la rotación en relación a todos los ejes, o sea, no existe momento impedido en ninguno de los ejes, pero sí existen desplazamientos que son restringidos. O sea, existe FZ, FX y FI, que serían las reacciones del apoyo. Entonces, en este caso, nosotros contabilizando la cantidad de fuerzas que tenemos, que son 5, se puede resolver el ejercicio sin ningún problema, ya que nosotros como máximo tenemos 6 ecuaciones. De alguna manera, por más que no existe la sexta ecuación, o sea, la sexta incógnita, quiere decir que es prácticamente dependiente de alguna de las otras o que al final termina siendo la misma. Por ende, no es necesario que se asusten si es que no encuentran una incógnita más que la que le permite. Entre las fuerzas actuantes nosotros tenemos el valor del peso, que dice que es de 120 libras, y con eso nosotros resolvemos el ejercicio. Cuando trabajamos en el espacio es importante que nosotros trabajemos de manera vectorial, ya que si trabajamos de manera cartesiana nada más, en algunos casos los signos de algunas fuerzas o las direcciones podemos cometer errores, cosa que suele pasar al tratar de una fuerza proyectar sobre los ejes e ir encontrando los valores de cada una de esas fuerzas. No es tan recomendable utilizar esa forma de resolución porque en algunos casos puede que un signo haga que altere totalmente el ejercicio o que por error mío termine copiando un número mal, entonces eso al final termina siendo perjudicial para el ejercicio.
A mí me es mucho más práctico siempre resolver de manera, en este caso con vectores, donde yo voy a considerar la fuerza F como la fuerza Fx, Fi, Fz, que son los vectores de reacción actuantes en el origen. Tengo las tensiones A y B, que si voy a trabajar como vectores, yo voy a tener que la tensión AD tiene que ser igual al módulo de la tensión AD por el vector direccional AD. Y el vector tensión BC tiene que ser igual al módulo de la tensión BC por el vector lambda BC. Entonces, para esto es necesario que yo determine la coordenada del punto A, la coordenada del punto B, la coordenada del punto D, C, ¿verdad? Y la coordenada del punto D. De tal manera que yo pueda determinar los vectores direccionales. Lo importante acá es justamente sacar correctamente los vectores direccionales porque ellos me van a permitir calcular de manera correcta. En este caso, el punto A está ubicado sobre el eje Y, por ende no tiene coordenadas en el eje X ni en el eje Z, pero tiene un valor de 2 pies en el eje Y. Entonces, las coordenadas serían estas. El punto B, parecido al punto A, pero en este caso esta distancia es de 4. El punto C está ubicado sobre el eje X, tiene coordenadas en X que es 3. El valor de Y es 0 y el valor de Z es 0. Y el punto D tiene coordenadas en X negativos, que es -3, en Y es 0 y en Z es 2. Entonces, con estos valores yo determino primeramente los versores lambda AD, que sería el vector AD sobre su módulo, que en este caso sería la diferencia del vector de posición D menos el vector de posición A. Entonces sería -3, 0, 2, menos 0, 2, 0, sobre el módulo que sería la raíz de -3, menos 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces el vector lambda AD sería el siguiente. Sería menos 0,73. Este sería -2. Menos 0,49 y este sería 0,49. Lo mismo aplico para el versor, en este caso lambda BC, que sería igual a el módulo de BC, o sea, el vector BC dividido el módulo de BC. En este caso sería entonces C menos B, que sería el de 3, 0, 0, menos 0, 4, 0. Dividido 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 0. Entonces lambda BC
sería igual a 0,6 y este sería menos 0,8 y esto sería 0. Si de repente ven que cometo algún error o tienen alguna acotación o pregunta, no hay problema con interrumpir el desarrollo del ejercicio. Entonces, de las fuerzas actuantes tenemos la fuerza de reacción actuante en la rótula, que sería esta fuerza. Tenemos las fuerzas de tensiones que tienen esta característica que trabaja con el vector direccional de la línea de acción. Y a su vez tenemos el valor de la fuerza del peso del cartel, que sería de 120 libras, que estaría actuando justamente en la mitad misma de la placa, ¿verdad? Que sería un punto que está coincidente en la misma vertical con el punto A. Entonces, en este caso voy a plantear las ecuaciones de la siguiente manera. Ya, voy a quitar esto para tener más espacio. Entonces, en este caso, yo planteo la sumatoria de fuerzas vectoriales y esto siempre igual a 0. Entonces trabajo directamente con todos los vectores actuantes en el sistema. La fuerza F más la tensión AD más la tensión BC más el peso, y esto yo igualo a 0. O al vector nulo. Trabajo todo en sumatoria porque estoy trabajando de manera vectorial. Entonces, las componentes del vector F yo ya tengo que son Fx, Fi, Fz. A esto yo le sumo el vector tensión AD, que tiene que estar multiplicada por el vector direccional, que es este. Entonces voy a transcribir acá las componentes del versor, que sería menos 0,73, menos 0,49, 0,49 por el módulo, que sería tensión AD. Esto sería 0,6 menos 0,8, 0 multiplicado por el módulo de la tensión BC, más el peso, que en este caso el peso está actuando en la dirección del eje Z, y como siempre actúa en dirección vertical, tendría que ser con el valor negativo del versor Z. O sea, es decir, colocarlo de esta manera. 0, 0 menos 120. Y esto es igual a 0 en todas las condiciones. 0, 0, 0. Como ven, esta expresión vectorial a mí ya me permite realizar las tres ecuaciones de equilibrio, o sea, sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, sumatoria de fuerza en el eje Z, donde cada una de las líneas a mí me representa justamente esa ecuación de equilibrio, que es la que nosotros planteamos. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, yo de cada ecuación puedo obtener ya sea alguna de las incógnitas que yo no tengo valor, o directamente tener una relación más entre todas las fuerzas actuantes. Es decir, de la primera yo tengo que Fx menos 0,73 por la tensión AD más 0,6 por la tensión BC, perdón, que sería el módulo, es igual a 0. También tengo que Fi menos 0,49 por la tensión AD menos 0,8 por la tensión BC es igual a
0. Y que la sumatoria de fuerza en el eje Z más 0,49 tensión AD menos 120 es igual a 0. O sea, en este caso yo tengo las tres ecuaciones posibles a plantear para las condiciones de equilibrio de traslación. Después, como a mí me pide saber el valor de las tensiones y si yo no conozco ninguna de estas reacciones, no puedo obtener justamente el valor de esa reacción. Entonces recurro a la otra ecuación que yo puedo plantear, que es la sumatoria de momentos iguales a 0. Y si yo estoy trabajando de manera vectorial, también tengo que trabajar de manera vectorial con los momentos. Entonces voy a recurrir a mi gráfico, que es este. Tengo que considerar un punto sobre el cual yo voy a realizar la sumatoria de momentos, que en este caso yo siempre considero al menos este punto, porque ese punto a mí me permite determinar las posiciones los puntos de aplicación de las fuerzas de manera más rápida y a su vez es mucho más simple porque acá nosotros eliminamos el efecto del momento que puedan generar tres fuerzas a la vez. O sea, eliminamos el momento de las reacciones actuantes y tomamos ese punto. Entonces, siempre que nosotros consideremos el momento, tenemos que buscar un punto en donde la mayoría de las incógnitas del ejercicio se supriman, o sea, que no generen momento. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que yo necesito es el punto de aplicación de las fuerzas, que en este caso es la tensión AD actúa en A, la tensión BC, perdón, actúa en B y el peso actúa, voy a ponerle el punto E, que sería este punto que está acá. Las coordenadas de ese punto E son, en X es 0, en Y es 2 y en Z es menos 1,5, ya que está actuando en el centro geométrico del rectángulo. Entonces, teniendo esas condiciones, yo ya sé exactamente dónde actúa cada fuerza que yo estoy considerando para el momento o que solamente van a generar momentos. Y lo que yo hago es aplicar para el momento la condición de que el momento que genera una fuerza siempre es el vector de posición vectorial la fuerza. O sea, este es el momento para trabajar de manera vectorial. Entonces, necesariamente tengo que trabajar con la matriz del producto vectorial para poder obtener el valor de las fuerzas. Entonces, voy a realizar sería entonces el vector OA, vectorial tensión AD, más el vector OB, vectorial tensión BC, más el vector OE, vectorial peso, igual a 0. También cumplimos la condición de equilibrio, que es que la sumatoria de fuerzas tenga que mantenerse siempre igual a 0. Entonces, al hacer las matrices, yo siempre trabajo en filas y JK, o sea, en columnas, perdón. Y en la primera fila yo coloco las coordenadas de los puntos que yo estoy utilizando, que en este caso es el punto A, tiene coordenadas 0, 2, 0, el punto B tiene coordenadas 0, 4, 0 y el punto E coordenadas 0, 2, menos 1,5. Entonces en este caso esto da 0, 2, 0
0, 4, 0, 0, 2, menos 1,5. Y en la tercera fila indico en este caso, las componentes de los vectores que yo estoy utilizando, que tendrían que ser la tensión AD, la tensión BC y la tensión, en este caso el valor de la fuerza del peso, que es 120 libras. Entonces, en este caso, voy a quitar afuera, esto es solamente para no escribir tan encimado, este es tensión AB, esto es tensión BC. Yo puedo sacar el módulo ya que todas las componentes de esta fila están multiplicadas por el mismo valor, entonces saco afuera nomás para no desordenar tanto. Entonces las componentes que yo voy a ubicar acá van a ser las del versor, que son 0,73 menos 0,49 y 0,49. En este caso es 0,6 menos 0,80. Y esto es 0,0 menos 120. Al realizar el determinante de estos vectores, yo obtengo justamente los vectores momentos, y esos momentos a mí me permiten determinar ya todos los valores que necesito. En este caso, el momento que genera la fuerza TAD, la tensión TAD, sería, voy a utilizar mi calculadora, el producto cruzado de este por este menos este por este, 0,49 por 2, sería 0,98 por el módulo de AB. Después, el producto cruzado de este por este da 0. Y este por este menos este por este da 2 por 0,73. Da 1,46 por la tensión AB. Este sería el momento que genera la tensión AB. Aparte, yo tengo el momento que genera la tensión BC, que en este caso la componente en X sería 0, la componente en J sería 0 también, y la componente en Z sería menos 4 por 0,6, que es menos 2,4 por la tensión BC. Más el momento que genera la fuerza del peso, que sería menos 2,40, este es 0 y 0. Cada una de las filas también tiene que ser igual a 0. O sea, la sumatoria de momento también me tendría que dar igual a 0. Entonces, de esta manera yo lo que hago es verificar y obtener el valor de las tensiones que yo requiero. Entonces voy a pasar en otra hoja. Y voy a completar solamente las ecuaciones ya. Es decir, la primera ecuación que yo obtengo es que 0,98 por la tensión AB menos 2,40 tiene que ser igual a 0. O sea que yo puedo obtener el valor de la tensión AD, que va a ser igual a 2,40 sobre 0,98, que en este caso a mí me da como valor 244,89 libras. Esta sería la tensión AD. La segunda ecuación, que es la que tengo acá, a mí no me genera ningún dato, ya que todo es igual a 0. Entonces paso a la tercera ecuación, que a mí sí me da una condición que es 1,46 por la tensión AD
perdón, menos 2,4 por la tensión BC tiene que ser igual a 0. Y debido a que yo conozco ya el valor de la tensión AD, que es 244,89, yo puedo obtener el valor de la tensión BC, que va a ser igual a 1,46 por 244,89 sobre 2,4. El signo al final queda todo positivo, entonces la tensión BC tiene como valor 148,98 libras. Entonces ahí yo puedo obtener todas las tensiones actuantes para este ejercicio. Si yo quiero obtener, por ejemplo, las reacciones que actúan en la rótula, lo único que hago es volver a las ecuaciones que yo tengo acá, donde yo tengo en función a las tensiones o a los módulos de las tensiones, y justamente voy resolviendo esos ejercicios. En este caso voy a ir replanteando las ecuaciones y voy a cambiar los valores que yo ya tengo. Entonces este ejercicio es un ejercicio bastante corto, pero en general la forma de trabajo para los ejercicios que son en el espacio son mucho más simples, ya que nosotros siempre trabajamos con el mismo esquema de tener vectores, la cantidad de vectores siempre es la misma. Sí, decime, Enrique. Bueno, viste que en el plano muchas veces nosotros con el tema del momento determinamos cómo, o sea, el signo que utilizaría, ¿verdad? ¿Cómo Sí, determinamos en tres dimensiones cuál es el signo? ahí viene justamente la forma de trabajar de manera vectorial, que el resultado del momento que nosotros calculamos acá ya tiene el signo. O sea, una vez que nosotros armamos esta matriz de determinantes de manera correcta, nosotros ya sacamos el signo del momento que generaría esa fuerza con respecto al punto de referencia. En este caso, la fuerza que era la del peso, si nosotros consideramos esto con la regla de la mano derecha, esta fuerza actúa de manera vertical y el momento que generaría sería negativo en relación al eje X. Cosa que si nosotros trabajamos con la regla de la mano derecha, buscándole el lado, ¿verdad? Sería un poquito más tedioso, pero igual saldría al final, ¿verdad? Si es que manejamos bien esa regla. Pero aplicando correctamente la matriz, a nosotros ya nos da el valor del momento en el eje X, que es menos 240. Entonces, siempre que nosotros trabajemos con este esquema, no hay forma de que nos olvidemos de algún signo al momento de hacer la determinación del momento. O sea, esta matriz a nosotros siempre nos va a dar correctamente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estos vectores, el vector de posición y el vector fuerza, tienen que estar referidos a los ejes que vos estás utilizando. O sea, en este caso los ejes X, el eje Z y el eje Y. Si eso está correctamente, el valor del momento ya va a estar correcto también. Y no hace falta hacer ninguna comprobación u otra cosa. No sé si hay alguna otra duda. Así, profe. ¿Vale? Bien. Este mismo ejercicio yo le voy a estar subiendo dentro del aula virtual en formato PDF, ¿verdad? Para que tengan a mano. Voy a escanear esto y después voy a subir en el Google Classroom. También estoy preparando varios videotutoriales que son de ejercicios varios que están dentro del PDF que les voy a alzar después, eh, que justamente son bastante extensos. O sea, no tan extensos, pero tardan generalmente entre 10, o sea, 15 o 16 minutos más o menos la resolución de cada ejercicio. Como ven, ahora tardamos casi 25 minutos entre explicar y cosas así. Por eso es que esta metodología de enseñanza a distancia es un poquito más largo y es mucho más agotador, ya que tenemos que estar pendientes a la computadora, tenemos que estar sentados y todo lo demás, ¿verdad? Entonces no sé si es que quieren que resuelva otro ejercicio o si tienen alguna duda en específico,
Yo ahora mismo estoy tratando de cargar todos los tutoriales, o sea, estoy preparando unos cuantos más y toda la semana voy a seguir subiendo materiales o ejercicios resueltos de cada capítulo. Entonces, no van a faltar materiales para que ustedes puedan repasar. La idea es trabajar de manera asíncrona, es decir, que ustedes vean los materiales, que vean los ejercicios resueltos y en base a esos ejercicios, si tienen dudas, planteen en la siguiente clase. Es decir, la siguiente clase que sería el próximo martes, que ustedes puedan ver todos los videos tutoriales de resolución de ejercicios y justamente aclarar todas esas dudas. Y dar pie a la siguiente unidad que sería de manera consecutiva. Sí, voy a cambiar de hoja.